Presento a Jaime. Jaime Vives Ferrandiz Sánchez es doctor en Historia por la Universidad de Valencia en el año 2005 con el Premio Extraordinario de Doctorado y desde 2004 es conservador en el Museo de Prehistoria de Valencia. Sus dos líneas principales de investigación son las situaciones coloniales en la antigüedad y la reproducción social y material de las comunidades ibéricas, con especial atención a la arqueología del espacio doméstico y la estructura social. Ha dirigido y participado en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre la Edad del Hierro en el Mediterráneo occidental. Actualmente dirige los proyectos de investigación y gestión patrimonial en el Oppidum de la Bastida de les Alcuses, en Moixent, Valencia, y en la necrópolis de Maset de Pedralbino, en Lírica, Valencia. Una dimensión de su trabajo es la socialización y divulgación del conocimiento y, de hecho, coordina el proyecto patrimonial Ruta de los Íberos, que pretende poner en valor el patrimonio de época ibérica en la provincia de Valencia. Ha comisariado diferentes exposiciones temporales sobre la cultura ibérica y ha coordinado los montajes expositivos de diferentes museos y colecciones museográficas valencianas, como Caudete de las Fuentes, Moixent o Olocau. Desde el año de 2021 es editor de la revista Archivo de Prehistoria Levantina y de la serie de trabajos varios del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia. Con esto adelante, Jaime. Muy bien. Muchas gracias, Belén. Y en primer lugar, agradecer sinceramente a las organizadoras por la propuesta, que acepté entusiasmado enseguida, y por supuesto al Museo Arqueológico Nacional y al su departamento de difusión por esta acogida. Voy a tratar de ofrecer una visión complementaria a todo lo que hemos visto hasta ahora, y es entrando en el detalle de lo que pasa a una pieza icónica, un concepto que se ha utilizado ya esta tarde, del ámbito valenciano, una pieza icónica en el ámbito regional en donde trabajo, que es esta que tenéis en la pantalla. Conocido como el jinete de la Bastida en la bibliografía arqueológica y popularmente Guerrer de Moixent, por el lugar de hallazgo, el municipio donde se halló. Y voy a empezar con una anécdota, y es que el año en el que se halló esta figurita, que fue en 1931, el equipo de trabajo lo formaban hombres hechos y derechos de la zona, dirigidos por Isidro Ballester Tormo, el primer director del museo. Y entonces, lo que quería comentar es que cómo debemos entender cuando una persona, una vecina del pueblo, viene a las excavaciones que realizamos en la Bastida de les Alcuses y me transmite que el hallazgo lo hizo su abuelo cuando era niño. ¿Cómo debemos entender esto? ¿Cómo debemos entender también que una broma de unos jóvenes del pueblo vecino sea motivo de un cisma regional casi pidiendo por pleno municipal disculpas al municipio de Moixent? ¿Cómo debemos entender estos fenómenos? Bueno, pues los pretendo entender viendo la trayectoria de esta pieza en este segundo ciclo, en este renacimiento también, una tremenda metáfora que se ha mencionado aquí, y es después de su excavación. ¿Qué pasa con el objeto desde que se descubre hasta hoy en día? Y eso lo hago intentando, porque me parece importante metodológicamente, utilizar las herramientas del tema que estamos tratando aquí, de la biografía de los objetos, algunos otros, como veremos, pero también insertando a las expertas y a los expertos en el círculo de relaciones en el que eso se mueve. Y a las instituciones políticas, las instituciones desde las que se llevan a cabo decisiones culturales y otros colectivos. Entonces, veremos esta situación. Bien, como decía, en 1931 ahí hay una imagen de las excavaciones. Es uno de los grandes proyectos que el Museo de Prehistoria abre después de su fundación, que es en 1927. Bueno, pues la Bastida de les Alcuses se excava intensamente durante varias campañas, y ahí tienen la imagen del diario de excavaciones donde se relata con detalle a la hora, por quién lo hace el hallazgo, con un pequeño croquis. Y el contexto ahí señalado en la planimetría, que es un contexto doméstico. Ahora, luego volveré sobre ello. Aquí presento la pieza en más detalle y fíjense aquí abajo a la izquierda las dimensiones de la cosa. Estamos hablando de a poco más de 7 centímetros
Y es algo también que quiero volver sobre ello porque no deja de ser interesante por varios motivos. Es un jinete armado, destaca obviamente el casco con el gran penacho, que está sobredimensionado. No solo es un icono hoy en día, como pretendo transmitirles, sino que también fue un icono en el pasado, porque ese casco con ese gran penacho está sobredimensionado. En la derecha porta una falcata y en la izquierda un pequeño escudo redondo. Aquí hay una carta de la misma tarde en la que se produce ese hallazgo. Es la carta del que estaba encargado en campo de las excavaciones cuando se ausentaba el director, Isidro Ballester. Bueno, pues esta persona, que se llama Mariano Chornet, relata esa misma tarde, casi con urgencia, y como dice, el hallazgo vale la pena que le ponga las letras, pues lo que había sucedido esa mañana. Ahí hay un pequeño croquis y aprovecha también, por otro lado, para pedirle dinero en billetes pequeños, si puede ser. Bueno, pues lo que pretendo entender y transmitir aquí es qué pasa entre esto, entre este pequeño croquis y esto. Un pan con la figura de la pieza o un cartel de las fiestas que muchos conocerán de moros y cristianos de la zona, con la silueta del hallazgo. Bueno, pues ¿qué pasa entre estas dos imágenes? Bueno, y quizás peco de ambicioso, pero ¿podemos entender la transformación de la sociedad valenciana del último siglo a través de la biografía de este objeto? Es lo que pretendo enseñar. ¿Y qué mitologías, o quizás una palabra un poquito, narraciones se generan en las esferas de la producción, la distribución y el consumo de los objetos de patrimonio? Y aquí es donde uso la metodología de Apadurai, que he utilizado en muchas otras investigaciones, aplicadas a la Edad del Hierro, pero ahora aplicadas a la sociedad valenciana del siglo XX, y en la que yo estoy, también inserto. Producción, distribución y consumo de objetos del patrimonio. Bueno, algunas consideraciones teóricas y metodológicas que me parece importante señalar, casi, bueno, a modo de disclaimer. Apadurai ya señala en este volumen, que es pues en el que un poco nos inspiramos para esta reunión, que hay una distinción entre la biografía cultural y la historia social, y que pequeños cambios en las biografías culturales permiten advertir cambios en la historia social. Yo creo que es ahí donde hay que aspirar, a la historia social, hacer historia social. Después, otro concepto importante es la construcción cultural del valor. El valor no viene per se, no viene dado por la pieza, se le otorga en la práctica social, no es inherente al objeto. Luego veremos un ejemplo. Y un énfasis en la demanda. Esto se ha aplicado por muchos estudios arqueológicos, el énfasis en la demanda de vino fenicio, el énfasis en la demanda de productos de tal sitio o de tal otro y no otros. Pero en este caso, ¿cuál es la demanda? En este ejercicio que estoy haciendo aquí, transmitiendo, pues es el saber vinculado al pasado y al patrimonio. Esa es la demanda que se está haciendo por parte de la sociedad. Otras consideraciones que a mí me han resultado útiles desde hace muchos años, y es el libro de Zerubabel, de Time Maps, donde, claro, establece muy claramente cuáles son las estrategias mnemotécnicas para establecer puentes con el pasado. O sea, el pasado, esta continuidad del pasado es una ilusión. Nosotros establecemos puentes con hitos que vamos marcando. Pueden ser de lugar, pueden ser de acción, pueden ser de referencias mentales. Y después el fantástico libro de Herzfeld, de A Place in History, donde distingue, esta es una idea muy interesante, que es lo que son dos tiempos diferentes. El tiempo monumental, el que establece los relatos oficiales, ahí podría estar yo, quizás, ese es el tiempo monumental, y el tiempo social, que es el tiempo que establece la experiencia, y es el tiempo en el que a lo mejor una persona se vincula directamente con una figurita sin pasar por otros estadios de ese tiempo monumental. Entonces, estamos viendo el patrimonio como un proceso, que son procesos de patrimonialización en realidad, lo que estamos estudiando. Y Kopytov tiene un artículo fantástico también en este volumen, donde señala que en realidad ahí lo que vemos es la individualización de ciertos objetos. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué ciertos objetos sí y otros no? Y aquí vienen estas dos fotografías. Uno es la pieza que ya conocen y otra, una hallada 3 días después, en una casa vecina, y que tiene el mismo tratamiento en la excavación, dibujo, fotografías, etc., y que no ha tenido esas trayectorias. Entonces,
pretendo mostrar un análisis cuantitativo y cualitativo de los usos, muy grosero, pero que nos servirá para ver unas tendencias. Y después también que de todas las biografías que podemos hacer, que puede ser técnica, económica, pues me voy a fijar sobre todo en la social, una biografía social del uso. Y aquí, bueno, voy dando ejemplos para que vean el alcance de los usos de esta figura en el contexto valenciano. Que, por cierto, en los libros de texto, todos los casos que conozco son de lengua y literatura, nunca de historia ni de medio. Ahí hay un artículo también. Bueno, esta gráfica se ve bien, ¿no? Recoge de manera esquemática los usos de la imagen desde su hallazgo en el 31 hasta hoy en día. Entonces, esto sería un análisis cuantitativo. Vamos a ver qué pasa cualitativamente. Cualitativamente hay allí 4 hitos importantes. En 1931 esta es la primera fotografía de la pieza. Nada más llegar al museo se le fotografía como precisamente ese torito que han visto y otras. Entonces, este no es motivo, que exista una fotografía no es motivo para que luego haya sido excepcionalmente utilizada. Y la línea ahí es continua pues porque apenas se utiliza en algunas referencias académicas, circula entre expertos en la investigación, etc. Poco más. En el 65, aquí tenemos el primer uso público, digamos, fuera del ámbito académico de la figura, y es anunciando el horario del museo en la fachada de la situación en la que estaba el museo aquellos años. Pero tampoco cambia gran cosa, ahí está utilizada. Y en el 77, aquí sí, aquí hay un punto de no retorno, digamos, porque este es el año en el que se celebra el 50 aniversario de la fundación del museo, que es en el 27, pues en el 77 se realiza una serie de actos y la figura del jinete de la Bastida empieza a utilizarse como representación del museo en muchos de estos actos. De hecho, es el año en el que se crean 3 copias a escala 21, gigantescas. Una de ellas preside la entrada principal del municipio, que es la que ven aquí en la rotonda. Y claro, y esto, otra copia, esto también tiene interés, otra copia está en el yacimiento, en la Bastida de les Acuses, y otra copia está en Valencia, en la capital, en uno de los jardines de la capital. Claro, es un año en el que la gente empieza ya a ver pues que se están moviendo cosas, pero es una idea que luego retomaré también, transmitidas desde las instituciones. No, aquí no hay una iniciativa popular queriéndose reflejar, significar en esta figurita. Y también, poco después, se realiza un expediente de cambio de nombre a la avenida, que pasó de ser José Antonio, Avenida de José Antonio, a Avenida del Guerrer de Moixent. Es interesante, he recibido esta misma mañana, viniendo en el tren, el expediente del municipal de cambio de nombre, y había tres finalistas en el cambio de nombre, digamos, el Guerrer de Moixent, Avenida de Pelayo y Avenida de Europa. Entonces, comentaba con los compañeros de Moixent, por cierto, gracias Guada y gracias Iván por transmitirme el informe, que claro, ahí tenemos el que se identifica con lo regional, el que se identifica con lo nacional y el que se identifica con Europa. Pero también el que mira al pasado, es decir, Pelayo y el Guerrer de Moixent buscan una identidad municipal en el pasado, y el de Europa, todo lo contrario, está buscando una identidad en el futuro. Y también había unos votos de gente que no se tenía que cambiar, José Antonio. Bueno, pocos usos más vemos hasta los años 90, que es cuando pasan 2 cosas. Se abren las salas del actual Museo de Prehistoria donde estamos ahora, con el nuevo icono, este que ven aquí, de color rojo, que tiene esta figurita, y se inicia el proyecto, se retoma el proyecto de excavaciones en la Bastida de les Alcuses, que se había detenido en 1931. No se había vuelto a actuar en el lugar hasta estos años. Aquí tienen unas imágenes donde también en esos años se retoma el proyecto. Y aquí ya, a partir de los 90, es muy difícil fechar esta secuencia, pero es cuando vemos la gran explosión de los usos pues en el recreativos El Guerrer, la falla principal de Valencia, la falla municipal que tuvo esta figura en el 97, como ven ahí, sellos de correos, billete de la ONCE, bandas de música, etc. Todas las asociaciones ecodeportivas del municipio tienen, como ven arriba,
la figurita en algún sitio, ciclistas, básquet, corredores, pádel, fútbol, y después, por supuesto, no podía faltar el valor del pasado para darle valor añadido a los productos de la tierra, aceite y vino, sobre todo de la cooperativa. Vale. Entonces, tenemos aquí, haciendo un ejercicio de reflexión, un poco de resumir qué está pasando. Pues tenemos un icono institucional utilizado por políticos, instituciones, museo, ayuntamientos, diputación. Tenemos identidades en juego de varios tipos y tenemos el uso para la mercantilización. Cuando uno quiere vender su aceite con el Guerrer es porque está diciendo pues, que es mejor que el que no lo tiene. Y se generan diferentes mitologías, y ahí es muy pertinente Apaturay, que ya también nos dice que las distancias cognitivas y sociales entre los agentes generan diferentes mitologías o narraciones, como le queramos. Él usa la palabra mitologías. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Vemos que hay diferentes narraciones arqueológicas, por eso a mí me interesa ponernos, los expertos, ponernos en este círculo de relaciones. No estamos fuera de la generación del conocimiento, estamos dentro. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la figura se utiliza para defender un pasado regio, o sea, una figura regia como estandarte militar en comparación con otras de las que no tienen contexto, es decir, de todas las propuestas que se están haciendo de comparación de estas figuritas de caballito tipo jinete de la Bastida, la única con contexto es la de la Bastida. Pero al contexto no se le hace mucho caso, pero sí que se defiende un carácter regio, monárquico y se fecha por el estilo. A eso a mí me gusta contraponerlo, porque se puede contrastar muy bien con otras aproximaciones que lo que pretenden es entender esa figurita en su contexto. Es decir, junto con otras figuritas, como la del Torito, que estaba en una casa vecina, como la ven ahí, es decir, que era un barrio de gente que transmitía ideas con figuras de bronce, y junto a otras miniaturas, no deja de ser una expresión miniaturizada de valores e ideas. Y entonces aquí me ha interesado el comentario de Gonzalo sobre la visibilidad, porque este es un caso claro. El estandarte militar, bueno, pues qué visibilidad tendría eso, excepcional si acaso y brevísima. En cambio, las figuras están en un contexto doméstico. Ese es el contexto de uso de la intimidad del hogar, en el que sería continuo para algunos, excepcional para otros. Breve, pero es donde se estarían estableciendo esos valores. Bueno, diferentes narraciones arqueológicas en torno a la figura. Generación de contenidos constantes, en este caso, aquí es una exposición que hicimos temática sobre la pieza, ordenada por el presidente de la Diputación, que no deja también de ser interesante lo que se quería hacer. Bueno, pues generamos esta exposición que nos sirvió para entender. En esa exposición había una... Claro, nosotros ya íbamos con la idea de que queríamos saber la gente qué piensa de esta figurita. Y entonces, al final de la exposición, después de explicar los hallazgos, los usos, la producción, los contextos, en el pasado y en el presente, le preguntábamos a la gente qué era para ellos el jinete de la Bastida, qué es para vosotros el Guerrer de Moixent. Y aquí tenemos respuestas que podemos agrupar genéricamente pues como símbolos territoriales, me representa como valenciano, me representa como moixenti o moixentina. Interesante también, ideas que tienen que ver con la defensa y la lucha, son guerreres en femenino y en masculino, porque el municipio ha sufrido alguna amenaza de instalar macrovertederos y se ha movilizado el patrimonio también para defender la integridad territorial. Pues esas ideas están ahí de defensa y lucha, pero también, muy interesante, las narraciones genealógicas que se establecen. Es decir, cuando a la pieza se les están atribuyendo, y es una cosa complementaria a lo que veíamos antes con las personas y los objetos, se les están atribuyendo caracteres personificados. Aquí vemos un ancestro, vemos un antepasado, para algunos, y por el tipo de letra no son solo niños los que están haciendo esto. Claro, aquí nos falta explorar más esto, que es realmente interesante. Por el tipo de letra hay gente adulta que está transmitiendo esas ideas. ¿Y eso dónde nos lleva? Pues bueno, a que no es ningún secreto pues que los relatos genealógicos son sociales y no son naturales, son relatos de descendencia social, pero que empiezan a desdibujar qué es objeto y qué es persona. Eso es lo que me interesaba remarcar aquí.
Y es algo a lo que Kopitov señala en el artículo del libro de Appadurai, que la singularidad desdibuja distinciones. Cuando hay una cosa singular, se empiezan a desdibujar estas distinciones, que para nosotros pueden estar muy claras, pero cuando ya es un antepasado, ¿qué está pasando ahí? Y bueno, y la gran pregunta clásica que cuando los que nos dedicamos al patrimonio pues nos hacemos, ¿no? ¿De quién es el pasado y de quiénes son los discursos? Y bueno, y con esta imagen, que es el último grito en Souvenir, que a una artesanía artesanía local, pasado y sostenibilidad, quería señalar las ideas clave que he querido defender aquí. Pues las relaciones claras entre política y valor, ¿no? Política en el sentido amplio de las decisiones que se hacen para establecer relaciones, que interesa remarcar identidades, etc. Dinámicas muy específicas de singularización patrimonial. No significa lo mismo para todo el mundo y no ha significado lo mismo a lo largo del siglo XX. Ahí están esos agentes con intereses diversos y finalmente, sin perder de vista el gran foco, ¿no? Que es que desde la microescala o desde las microescalas hay que ver la macroescala. Por eso creo que sí que podemos estar llegando a entender la sociedad valenciana a través de la biografía de esta pieza. Gracias por su atención.